Llegamos al caso 7, que es trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Recordemos que hemos dicho que es un trinomio porque tiene tres términos. Sí, en este caso estos son sus tres términos. Primer término, segundo término, tercer término. Ahora, ya habíamos visto otros casos donde también teníamos como punto de partida un trinomio, ¿no? Ejemplo, el caso 3 del trinomio cuadrado perfecto. En el caso de para factorizar trinomio cuadrado perfecto, veíamos si efectivamente cumplía con las características de trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuáles son las características para ver si entra dentro de este caso? Veamos, y eso es lo que ahí dice acá en el texto, ¿sí? Que mi primer término tiene como coeficiente 1, ¿sí? Y que mi variable de mi primer término está elevada al cuadrado, ¿sí? Esa es mi primera condición. La segunda condición me dice que mi segundo término tiene la misma variable que el primer término, solo que con un exponente de 1, ¿sí? Ahora, su coeficiente, el coeficiente del segundo término puede ser cualquier número, positivo o negativo. Y el tercer término es un término independiente, no tiene la variable, ¿sí? No tiene la variable y puede ser entonces cualquier número positivo o negativo. Entonces, este caso es mucho más general que el caso mucho más específico del trinomio cuadrado perfecto. Ahora, ¿qué es lo que se debe de hacer? ¿Cuál es la regla? Cuando tengamos este caso, vamos a descomponerlo, vamos a abrir dos paréntesis, ¿sí? Y luego en ambos paréntesis va a empezar con la variable, ¿no? En este caso con x, que es la raíz cuadrada del primer término, ¿sí? Después de x vamos a escribir, eh, vamos a poner el signo, ¿sí? Del segundo término. Y para el tercer término, para el signo del tercer término, vamos a hacer la multiplicación, ¿sí? De este signo, del signo del segundo término, por el signo del tercer término. De esta manera vamos a hallar el signo de mi tercer término. Sí, eso es. Ahora, ahí se van a formar ya dos paréntesis, ¿sí? E incluso ya está el primer término más o menos. Para el segundo término, lo que vamos a ver es si son signos iguales o son signos distintos. Si son signos iguales, tenemos que buscar dos números que multiplicados me den C y sumados me den este valor de B. Si son signos distintos, debemos buscar dos números que multiplicados me den C y que la diferencia, ¿sí? Me dé el valor de B, ¿sí? Y entonces vamos a resolver esos ejercicios. Bien, primero en este caso entonces igual es verificar. Cumple con la forma x cuadrado más bx más c, y sí, mi coeficiente de mi primer término es. Después mi segundo término, vean, tiene variable x y del primer término era x cuadrado. Mi tercer término es término independiente, puede ser positivo o negativo en ambos casos. Eso no nos interesa tanto. Y entonces ya podemos ver que podemos aplicar el caso. Bien, ¿cómo hacemos entonces? La regla nos dice que nosotros debemos armar dos factores binomios. ¿Sí? Armamos ahí nuestros factores binomios. Dice, el primer término debe ser la raíz cuadrada del primer término del trinomio. ¿Sí? Entonces, si aquí es raíz cuadrada de x cuadrado, va a ser x. Entonces, de tal manera que mi primer variable va a ser x. Ahora, para los signos, eso es lo que me falta acá, para este signo y para este signo. Para este signo de acá voy a repetir el signo de mi segundo término. Es decir, directamente voy a ponerlo menos. Para mi signo de acá voy a hacer la multiplicación del signo de mi segundo término por el signo de mi tercer término. Menos por más, menos. Entonces, como verán, estamos en el caso de que son signos iguales, es decir, el punto 3. Y lo que debemos de hacer es buscar dos números que multiplicados me den 12 y que sumados me den 7. ¿Sí? Multiplicados me den 12, sumados me den 7. Podemos pensar, por ejemplo, en un 4 y 3. Veamos si funciona. ¿Sí? 4 por 3, 12.
menos 4 menos 3 menos 7. Entonces parece que sí funciona. En el 4 por 3 es porque es menos 4 por menos 3, que sería más 12. Entonces vemos que el ejercicio está resuelto. Bien. Ahora pensemos en este siguiente caso, ¿sí? Lo mismo, verificamos, tiene coeficiente 1, mi primera variable es x al cuadrado, mi segunda variable es x, mi tercera variable, mi tercer término es independiente. Entonces voy a armar otra vez mis dos paréntesis, x, x. Bien, bien. Ahora, acá mi término, mi signo que voy a poner va a ser más. Acá mi signo que voy a poner va a ser la multiplicación de más por menos. ¿Sí? Entonces acá pongo más. ¿Por qué? Porque este signo es más. Y acá voy a poner la multiplicación de más por menos, que vendría a ser menos. Ahora vemos, estamos en el caso en el que son signos diferentes. Si son signos distintos, no vamos a ir al punto 3, sino vamos a ir al punto 4 de la regla, que me dice cuando son signos distintos. Debo buscar ahora dos números que multiplicados me den 15 y que la diferencia de estos números me dé 2. ¿No? Multiplicados me den 15 y su diferencia me den 2. Obviamente puedo decir que van a ser 5 y 3. Ahora, aquí es importante, vean que no es indistinto, no es que aquí puedo poner el 3 y aquí el 5. ¿Sí? Me dice en la regla, ah, el mayor de estos números es el segundo término del primer binomio y el menor el segundo término del segundo binomio. ¿Qué quiero decir? Ah, el mayor entre 5 y 3 va a ser 5, por tanto, ese va a ir en mi primer binomio. Sí, en mi segundo binomio va a ir el otro número. Y listo, ya está. Ese ejercicio igual resuelto. ¿Qué pasaría si no me fuese tan fácil hallar un número, ¿sí? O hallar esos dos números de tal manera que me sumen o me resten, dependiendo del caso, si son signos iguales o signos diferentes, y se construyen este número. Y además esos mismos dos números multiplicados me den en mi tercer término de mi trinomio. En el caso de que no sea tan obvio, entonces, ¿qué hacemos? Agarramos el tercer término, ¿sí? Y decimos 12 y vamos a hacer descomposición factorial, ¿sí? O en factores, en sus factores, ¿sí? 12 dividido entre 2, 6. 6 dividido entre 2, 3. Tercera, 1. Ahora, ¿esto para qué nos va a servir? Nosotros tenemos que buscar combinaciones de estos números, tal forma que esa diferencia, ¿sí? Me saquen el valor de 7, o en este caso esa suma, y multiplicados me den 12. Claramente se va a poder observar, ¿sí? Que va a ser esta la multiplicación. Entonces va a ser 4 multiplicado por 3, y esto va a ser igual a 12. Ahora sí, sí nos toca sumar, ¿no? 4 más 3 me va a dar los 7. Bien. Lo mismo en este caso, ¿sí? Vean cómo hemos hecho. Si en este caso no habríamos intuido qué números son esos dos valores, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Igual descomponemos en sus factores. No hay mitad de 15, entonces voy a sacar tercera. Tercera de 15 es 5. Quinta, 1. Entonces, igual en este caso, vean cómo tenía que escoger y decir, sí, 5 menos 3. 5 menos 3 va a ser 2. 5 por 3 va a ser 15. Y ya está el ejercicio resuelto. En el siguiente video vamos a ver una variación de este ejercicio.